Hola, Vale. ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Me escuchas bien ahí, Vale? Sí, nomás que la veo como entrecortada. Ah, me ves entrecortada, como que no tengo internet. Sí, pero la escucho. Ah, bueno, debe ser el internet entonces. ¿Tienes el cuaderno ahí a mano? Sí, Bueno, vamos a poner la fecha de hoy y vamos a poner materiales dentales. ay, espera, profe, que busco un lápiz. Bueno, Materiales dentales. materiales dentales pone. Y la fecha de hoy. Sí, ¿Listo? De subtítulo voy a poner metales laborados. sí, ¿Listo? sí, profe. Están formados por aleaciones no preciosos. Están formados por aleaciones no preciosos que han sido sometidos a un intenso tratamiento en fino. Están formados por aleaciones no preciosos que han sido sometidos a un intenso tratamiento en fino. Punto aparte. Los alambres que utilizamos en ortodoncia o prótesis parcial removible son claros ejemplos del material elaborado los alambres que utilizamos en ortodoncia o en prótesis parcial removible son claros ejemplos de material elaborado que se obtienen de una aleación fundida, coma,
volcada sobre un molde para obtener un lingote, entre paréntesis, barra. Volcada. Volcada sobre un molde para obtener un lingote, entre paréntesis, barra. Que luego formado por tracción, por ejemplo, que luego formado por tracción, por ejemplo, dos puntos, en aleaciones de cromo cobalto encontramos cromoresistencia, coma, en aleaciones de cromo cobalto encontramos cromoresistencia, coma, pigmentación y corrección, entre paréntesis 30% cromo. Punto aparte. Cobalto, dos puntos. Resistencia, coma, rigidez y dureza, 65%, entre paréntesis. Punto aparte. Molilodeno, dos puntos. Molilodeno confiere dureza y una estructura de grano más pequeño, coma, confiere dureza y una estructura de grano más pequeño, coma. No debe pasar el 1% porque reduce la resistencia. Punto aparte. No debe pasar el 1% porque reduce la resistencia. Punto aparte. ¿Vas bien, vale? Sí. Bueno. Magnesio, dos puntos. Magnesio. Aumenta ligeramente la resistencia y actúa como dexoxidante. Aumenta ligeramente la resistencia y actúa como dexoxidante. Punto aparte. Silicio,
dos puntos. Aumenta la resistencia y actúa como limpiador de óxido. Silicio, dos puntos. Aumenta la resistencia y actúa como limpiador de óxido. Punto aparte. Carbono, dos puntos. Es el más crítico, coma, presenta pequeñas variaciones. Por su porcentaje tendrá como efecto carbono. Es el más crítico, coma, presenta pequeñas variaciones. Por su porcentaje tendrá como efecto muy. Tendrá muy pronunciado sobre la resistencia, coma, dureza y ductibilidad. Muy pronunciado sobre la resistencia, coma, dureza y ductibilidad. Punto aparte. Intervalo de fusión, dos puntos. Intervalo de fusión. Las ceras están compuestas por moléculas de diferentes pesos, coma, lazos. Las ceras están compuestas por moléculas de diferentes pesos, coma, lazos. Por el cual no tiene punto de fusión, sino intervalo de fusión. Por el cual no tiene punto de fusión, sino intervalo de fusión. Punto seguido. Esto significa que comienza a fundirse a una temperatura determinada, coma. Esto significa que comienza a fundirse a una temperatura determinada, coma. Hasta llegar al cabo de un tiempo a la función completa. Hasta llegar al cabo de un tiempo a la fusión completa a una temperatura superior.
hasta llegar al cabo de un tiempo, a la fusión completa a una temperatura superior, punto seguido. En las temperaturas intermedias, entre el inicio y el fin de la fusión de la cera, se presentan dos estados, sólido y líquido. En las temperaturas intermedias entre el inicio y el fin de la fusión de cera, se presentan dos estados, sólido y líquido. Hola Susana, ¿cómo está? Hola, profe. Disculpe, se me pasó la hora. Estaba cargando No, un poco mi teléfono sí, no hay y problema. Igual estamos teniendo teórico, ¿sabe? Así que va a seguir copiando usted. Después ve de nuevo el video, así cópialo en la primera parte. buenísimo, profe. Ponga la fecha de hoy y ponga de título materiales dentales. Bueno, profe. Esto podemos esquematizarlo claramente en el siguiente gráfico. Esto podemos esquematizarlo ¿No puedo volver a claramente. repetir? ¿Cómo? Que si se lo puedo volver a repetir porque como que se cortó. ¿Corto? O sea, Esto, esto podemos esquematizarlo claramente en el siguiente gráfico donde vemos que el intervalo de fusión de una cera entre paréntesis van a poner 75% parafina y 20% carnaula. 75% parafina y 20% carnaula. Es de 44 calorías. Van a poner es de 44, una C y un cerito arriba. ¿cómo, profe? Van a poner es de
44, una C y un 0 arriba, chiquitito. Centígrado, dirá. Punto aparte. Subtítulo: expansión térmica. Expansión térmica. Como muchos otros materiales, coma, las ceras también se expanden como muchos otros materiales, coma, las ceras también se expanden cuando se las somete a un aumento de temperatura, cuando se las somete a un aumento de temperatura, y se contraen cuando la temperatura disminuye. Y se contraen cuando la temperatura disminuye. Punto aparte. Muchas ceras tienen por lo menos dos regímenes de expansión. Muchas ceras tienen por lo menos dos regímenes de expansión. Entre 22 y 52 calorías. Bueno, con la C y el 0 arriba. Punto seguido. Estos cambios en el régimen de expansión se producen en los puntos de transición, coma. Estos cambios en el régimen de expansión se producen en los puntos de transición, coma. Es decir, a las temperaturas en las cuales la estructura interna del material, es decir, a las temperaturas en las cuales la estructura interna del material adquiere mayor libertad de movimiento. Adquiere mayor libertad de movimiento. Punto aparte. Los diferentes regímenes de expansión a distintos intervalos de temperatura, coma, los diferentes regímenes de expansión
a distintos intervalos de temperatura. Se pueden apreciar por el cambio en la pendiente de la curva del siguiente gráfico, expansión temperatura. Se pueden apreciar por el cambio en la pendiente de la curva del siguiente gráfico de expansión temperatura. ¿Listo? Sí, Les voy a mandar un gráfico por el grupo, así lo dibujan debajo de eso, ¿saben? Ahí les mando. Bueno, profe. Ese gráfico que le mandé lo dibujan abajo de lo que le dicté recién. O si quieren, dejen espacio y después lo dibujan como ustedes quieren. yo voy a dejar espacio porque no encuentro la regla ahora. Bueno, abajo van a poner, van a dejar espacio para hacer ese dibujo después y abajo del dibujo van a colocar. La cera se expande al calentarse y se contrae al enfriarse.
La cera se expande al calentarse y se contrae al enfriarse aproximadamente a 0,033%. Aproximadamente a 0,033% por cada grado centígrado de variación de la temperatura. Por cada grado centígrado de variación de la temperatura. Punto aparte. Es importante que donde se confeccione el patrón de la cera, de la iluminación, sea con lámpara de luz, coma. Es importante que donde se confeccione el patrón de la cera, de la iluminación, sea con lámpara de luz, coma. Frío, coma, y que no tengamos una gran diferencia de temperatura entre ese lugar y la mesa de trabajo. Frío, coma, y que no tengamos una gran diferencia de temperatura entre ese lugar y la mesa de trabajo. Donde se incluye el revestimiento sea donde se incluye el revestimiento, sea aconsejable que el agua con que se prepara el revestimiento sea destilada. Sea aconsejable que el agua con que se prepara el revestimiento sea destilada. Y no esté muy fría, coma. Para que no se produzcan contracciones bruscas de la cera que originan tensiones internas. Para que no se produzcan contracciones bruscas de la cera que originan tensiones internas y distorsionan el patrón. La mayor contracción se produce durante la solidificación. Y distorsionan el patrón. La mayor contracción se produce durante la solidificación.
Durante la solidificación. Y luego continúa contrayendo durante el enfriamiento que sigue a la solidificación. Y luego continúa contrayendo durante el enfriamiento que sigue a la solidificación. Punto aparte. De todas maneras, la experiencia práctica demuestra que durante la confección del patrón, de todas maneras, la experiencia práctica demuestra que durante la confección del patrón, se produce una contracción total de la expansión, se produce una contracción total de la cera del orden del 0,5%. Perdón, se produce una contracción total de la cera del orden del 0,5%. Lo cual deberá ser compensada con la expansión del revestimiento, lo cual deberá ser compensada con la expansión del revestimiento. Punto aparte. Módulo elástico de subtítulo. Módulo elástico. Las propiedades mecánicas de la cera son bajas en composición con las de otros materiales. Las propiedades mecánicas de las ceras son bajas en comparación con las de otros materiales, y además varían muchísimo con pequeñas variaciones de temperatura. Y además varían muchísimo con pequeñas variaciones de temperatura. Punto aparte. En el gráfico podemos ver cómo varían los módulos de elasticidad. En el gráfico podemos ver cómo varían los módulos de elasticidad
en función de la temperatura en una cera blanda verde y una cera dura azul. En función de la temperatura en una cera blanda verde y una cera dura azul. Que son barritas de cera que vienen así larguitas, de distintos colores, vienen azul, rojo y verde. Y amarillas también vienen. ¿Listo? Sí, ahí terminé. Ahí les mando otro gráfico para que lo hagan debajo de eso. Ese gráfico lo copian debajo de lo que le dicté recién. Lo dibujan ahí. Y luego van a colocar el módulo de elasticidad de la cera. Es importante el módulo de elasticidad de la cera es importante cuando el patrón se ve sometido a tensiones el módulo de elasticidad de la cera es importante cuando el patrón se ve sometido a tensiones como consecuencia de la expansión del fraguado del revestimiento. Como consecuencia de la expansión del fraguado del revestimiento. Punto aparte. Se puede disminuir al mínimo la deformación no uniforme de patrones
Se puede disminuir al mínimo la deformación no uniforme de patrones como la de las coronas utilizando cera de distintos módulos elásticos, como la de las coronas utilizando ceras de distintos módulos elásticos. Utilizando Utilizando ceras de distintos módulos elásticos. Para diferentes partes de patrón, como por ejemplo, para diferentes partes de patrón, como por ejemplo, para una corona se puede preparar las paredes laterales con cera azul. Para una corona se puede preparar las paredes laterales con cera azul. Entre paréntesis dura. Y las caras oclusales con cera verde, entre paréntesis blanda. Y las caras oclusales con cera verde, entre paréntesis blanda. Punto seguido. A la temperatura a la que se incluye en revestimiento el modelo elástico, a la temperatura a la que se incluye en revestimiento el módulo elástico, de la cara de la cera dura azul, coma, es una de las 7 veces mayor que la de la cera blanda verde. Es una de las 7 veces mayor que de la cera blanda verde, coma. Es aproximadamente la relación que se necesita en muchos patrones para obtener, es aproximadamente la relación que se necesita en muchos patrones para obtener una expansión uniforme oclusal
en comparación con las zonas marginales. Para obtener una expansión uniforme oclusal en comparación con las zonas marginales. ¿Listo, vale? Sí, ahora sí. ¿Hasta acá llegó la clase? Sí. La próxima clase vamos a seguir con las otras tensiones y así ya terminamos y después comenzamos la que viene, la clase que viene con acrílico y hacemos las placas de acrílico, ¿sabes? Bueno, el acrílico, porque acá pregunté y como que me venía el acrílico para uñas. Acrílico para uñas, acrílico para prótesis, ¿no? Sí, capaz lo compro por internet. Pregunta por internet porque sabe venir y a lo mejor está más barato por internet. Acrílico autocurable, compra. Y monómero autocurable también. Bueno, bueno, profe. A- Anota eso y cómpralo, ¿sabes? No para la próxima clase, sino para la otra, la que viene. Bueno, Ya para la que viene ya vamos a necesitar el acrílico ya para hacer las placas. Así que bueno, vale, que tengas una linda semana, que andes bien. igualmente, Te mando un igualmente, beso profe. grande. Gracias. Nos vemos la Adiós. clase que viene. Chau, chau.